Hoy día vamos a hablar sobre autoinmunidad y enfermedades autoinmunes. Bueno, la enfermedad autoinmune y la autoinmunidad es la pérdida de la autotolerancia dirige la respuesta inmune del individuo contra sus propios tejidos, lo que llamamos autoagresividad. Esta puede ser órgano específica, localizada o sistémica. A ver, la función del sistema inmune, ¿cuál es? Reconocer lo propio de lo no propio. Diferenciar lo propio de lo ajeno. O sea, cuando ustedes se levantan en la mañana y se miran al espejo, normalmente, no importa la edad que sea, ustedes saben quiénes son. Eso no le pasa a Brad Pitt, que como producto de su largo uso de drogas y alcoholismo, a veces se levanta en la mañana y no sabe quién es, ni se acuerda de él. ¿Sabían ustedes? Esa es una enfermedad producida por la dependencia del alcohol y las drogas, con lesión cerebral. Y algunos que toman alcohol de fin de semana, si no quieren terminar como Brad Pitt, dejen el alcohol. La pérdida de la autotolerancia, entonces, es la incapacidad de poder reconocer lo nuestro. Parte de la función del sistema inmune. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, lo primero que sucede es que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Y esa es una función no solo del sistema nervioso, sino también es una función del sistema inmune, que es capaz tempranamente de delectar aquellas células que son capaces de reconocer nuestros propios tejidos. O sea, tempranamente en lo que llamamos la tolerancia central, vale decir en el timo, se produce la diferenciación de células que nos reconocen. Aquellas que expresan demasiada homología estructural con nuestras estructuras son destruidas con la finalidad de poder preservar la autotolerancia. ¿Qué pasa cuando falla el autorreconocimiento? Cuando falla el autorreconocimiento es que nos miramos y no somos capaces de reconocernos. Y eso sucede también en la inmunidad. La falla del autorreconocimiento viene acompañada de la autoinmunidad. Entonces, ¿qué conceptos claves debemos tener en la enfermedad autoinmune? El reconocimiento de autoantígenos por los linfocitos es crítico. O sea, los linfocitos, si son capaces de reconocer autoantígenos y tolerarlos, o sea, producir autotolerancia, no habrá autoinmunidad. La destrucción del tejido, no solo las células autoinmunes deben estar presentes. Las enfermedades autoinmunes implican células T autoagresivas. Vale decir, siempre nos han dicho algunos reumatólogos que las células T autorreactivas son las que producen la enfermedad autoinmune. Eso es un error de los colegas. ¿Por qué? Porque una cosa es autorreconocimiento y otra cosa es autoagresión. Y la autoagresión es la causa de la autoinmunidad. O sea, que hayan células T que son capaces no solo de reconocer lo nuestro, sino que de reconocerlo y no tolerarlo. Porque el sistema inmune puede reconocer lo nuestro, puede haber células T autorreactivas, pero no autoagresivas. La autorreactividad no es mala, ¿correcto? Lo malo es, por ejemplo, cuando una célula envejece
llamemos, por ejemplo, no sé, eritrocito, ¿es acaso malo que se exprese un antígeno de envejecimiento y el sistema hemocaterético lo destruya? No. Eso es autorreactivo, ¿sí o no? Perfectamente autorreactivo. Cosa distinta es que un grupo de células se vuelvan autoagresivas contra la expresión de antígenos en la superficie del eritrocito y empiecen a producir un síndrome hemofagocítico, que ya es una patología. Entonces, cuidado, hay que separar el autorreconocimiento o autorreactividad de la autoagresividad. Es lo primero. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que todo lo que es autorreactivo es autoagresivo, y eso es totalmente falso. Inducción de enfermedad autoinmune casi siempre depende de la activación de células TCD4 autorreactivas, que se convierten en autoagresivas. ¿Qué mecanismos se fracturan en la autotolerancia para que se desencadene autoinmunidad? Se interrumpe la barrera de un tejido propio. Ejemplo. Por ejemplo, una infección viral que ataque a la tiroides. ¿Correcto? Saben ustedes que hay una barrera hematotiroidea. ¿Por qué? Porque la tiroides no se nutre de sangre. Se nutre por difusión. No entra sangre directamente al parénquima funcional de la tiroides. ¿Sí? Puede entrar a las proximidades, pero al parénquima funcional, a la glándula propiamente, no llega la sangre. Pero ¿qué pasa si hacemos una tiroiditis inflamatoria infecciosa por virus? Que en ese caso sí van a entrar células blancas, específicamente linfocitos, y van a entrar a un tejido que para ellos les es desconocido. ¿Por qué? Porque nunca ese tejido estuvo en contacto con el sistema inmune. ¿Y qué va a hacer el sistema inmune? Lo primero que va a hacer es decir, ajá, este tejido no es mío, porque no ha estado en contacto con él, porque hay una barrera, y va a empezar a atacarlo. Y se va a producir, ¿qué cosa? El parénquima funcional de la glándula va a empezar a ser destruido por linfocitos. Y la glándula va a desaparecer. Y al desaparecer se va a convertir en un ganglio. Va a haber una ganglificación del tejido glandular, que se denomina tiroiditis de Hashimoto. Por si acaso, con la cantidad de mujeres que he visto con tiroiditis de Hashimoto en Lima, la primera enfermedad autoinmune que hay en Perú es la tiroiditis de Hashimoto. Y en cualquier parte del mundo, es la más común. La mujer da luz, tiroiditis, después de darle parto. La mujer da tiroiditis, por no sé qué cosa, pero siempre termina en tiroiditis. Si ustedes examinaran la cantidad de mujeres con tiroiditis de Hashimoto, se asombrarían. Es la primera enfermedad autoinmune de largo, con todas las que les encanta estudiar a los reumatólogos. ¿Correcto? Y el gran problema es que es un vacío diagnóstico y de manejo, porque el endocrino, bien, gracias. El endocrino sabe cómo regular cuando el TSH está alto, o cuando falta T4 o T3, pero lo que no sabe es anticuerpos. Ahí el pata, o sea, ahí hace agua. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes que un endocrino que maneja autoinmunidad se convierte en un endocrino excepcional. No conozco ninguno. Lo que sí conozco son endocrinos que dicen, ah, usted está con urticaria. Ya, ¿y qué le ha dicho el médico? Ah, no, cambie de inmunólogo. No sabe, porque él no sabe. Entonces, tengan mucho cuidado, porque esto es un problema frecuente. Desconocer la autoinmunidad de la glándula tiroidea es todo un problema. ¿Correcto? Y eso está acá, por interrupción de la barrera. Otro ejemplo, tiroiditis. No hablemos de tiroiditis, hablemos de otro ejemplo. Virus Coxsackie y orquitis. El testículo es un órgano que tiene una barrera. No se nutre directamente por sangre.
y el franqueo de la barrera hematotesticular produce orquitis en algún tipo de infección. Cuidado, sobre todo el virus de paperas. Infección de células presentadoras de antígeno. Sí, la autotolerancia se puede romper cuando nosotros infectamos células presentadoras. Y a veces son infecciones que están crónicas. Hoy ya no, nunca más claro que hoy, que un sujeto normal tiene 3.5 infecciones. Han agarrado una población inmensa de gente y le han hecho lo que llaman análisis genómico total. Y han logrado determinar que un ser humano normal tiene al menos 3 infecciones y algo más virales. Comenzando, varicela zoster, herpes de tipo 1, herpes de tipo 2, herpes de tipo 8. En las poblaciones humanas el herpes de tipo 8 parece que es re común. Ah, pero si le da SIDA, eso da sarcoma de Kaposi ligado a SIDA. Entonces, pero la gente normal no, le hacen anticuerpos y encuentran que el sujeto está con herpes de tipo 8. Siempre me he preguntado si el herpes de tipo 8 en el Perú no produce otras cosas. Tengo una hipótesis por ahí, pero no la voy a soltar porque no la hemos investigado aún. La unión del patógeno a antígeno propio. Cuando un patógeno se une a un antígeno propio, se puede producir autoinmunidad. Y finalmente, lo que llama mimetismo molecular. A ver, un ejemplo de mimetismo molecular. Ustedes tienen una endocarditis bacteriana. ¿Saben cuál es? ¿Por qué se produce? Es un ataque del sistema inmune contra generalmente las válvulas o las cuerdas tendinosas. Correcto. ¿Y por qué el cuerpo ataca? Muy simple. Porque el estreptococo tiene una proteína que se llama la proteína M. Y esa proteína M se comparte molecularmente, o hay una similitud molecular con la estructura de las cuerdas tendinosas. Entonces, cuando montamos la respuesta inmune contra el estreptococo y ya hemos matado al estreptococo, las células se dirigen contra las cuerdas tendinosas y las destruyen. Eso es mimetismo molecular. Ejemplo de mimetismo molecular hay un montón, y sobre todo en enfermedades del colágeno se han descubierto varias. Por ejemplo, hace un tiempo se descubrió de casualidad que parece ser que el autoantígeno que dispara el ataque para producir artritis reumatoidea es el colágeno de tipo 2. 5 gramos de colágeno de tipo 2 costaban $10. Miren cuánto vale hoy. Vale como 500. ¿Qué pasó? Nada, que alguien se dio cuenta que vacunando con colágeno de tipo 2 y generando tolerancia, los síntomas de la artritis desaparecían. Fue tan brutal esto que el Colegio Americano de Reumatólogos tuvo que pronunciarse, porque ya estaban pensando que la solución era la inmunoterapia. Eso ha quedado ahí en el aire. Pero lo que sí no ha bajado es el precio del colágeno de tipo 2, porque parece que todavía hay gente que está haciendo abordajes a través de colágeno de tipo 2. ¿Será verdad esto? Siempre me he quedado con la duda. El tema es que eso también es mimetismo molecular. Y luego la presencia de superantígenos. Es otro de los mecanismos. Si hay algo que puede hacer el virus del SIDA, es despertar autoinmunidad. Y lo hace a través de superantígenos. Y específicamente del GP120. Por ejemplo, hay gente que piensa que el virus no llega a veces a entrar al cerebro. Pero la lesión cerebral se produce porque lo que sí entra es el GP120. Y el GP120 es un superantígeno que se puede ligar en forma directa al receptor presentador antigénico sin necesidad de procesamiento. Esa es la característica del superantígeno. No se requiere de procesamiento, se liga directamente el superantígeno. Las células T autoreactivas están presentes en tejido linfóide y en la sangre. Existen dos tipos de tolerancia: la tolerancia central y la tolerancia periférica.
La tolerancia central no elimina las células T autorreactivas y a los antígenos de órganos secuestrados y epitopes crípticos. Su conjunto de estas células T son potencialmente patógenos. Todos tenemos un pool de células autorreactivas en el cuerpo. Y como yo digo, no necesariamente la eliminación en el área central es total. Sí se produce eliminación, pero hay células autorreactivas circulantes. Estas células T deben mantenerse tolerantes por eliminación. Disminuimos el número de células T autorreactivas, mantenemos bajo control la autoagresividad. Mantenimiento de la ignorancia inmunológica. La ignorancia inmunológica es un proceso por el cual el sistema inmune no tiene la facilidad de tomar contacto con antígenos. Por ejemplo, la IgA es un factor de ignorancia inmunológica, porque evita que el antígeno que está cubierto con IgA tome contacto con células presentadoras. Inactivación funcional por anergia. ¿Cómo? Ya sabemos cómo, porque ya lo he dicho varias veces. Se presenta un antígeno con molécula de clase 2 y una coseñal. Si no hay coseñal, no hay activación. Y a eso termina en anergia. Y finalmente, la supresión. Y la supresión viene a través de algunos mediadores en forma directa. Por ejemplo, el receptor CTLA4, por un lado, que sabemos que suprimen la respuesta inmunitaria del sistema inmune frente a tumores, o la liberación de algunas citoquinas como el TGF-beta y la interleuquina 10, que pueden suprimir en forma directa la respuesta de células que han sido sensibilizadas. Número de células T autorreactivas, autoagresivas, número de células T reguladoras autorreactivas. Células T reguladoras autorreactivas. Si las células autorreguladoras Treg autorreactivas son altas, pero el número de células T autoagresivas es bajo, hay salud. ¿Qué pasa cuando las células Treg empiezan a bajar? Empiezan a incrementarse las células T autoagresivas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque las células Treg pueden disminuir la respuesta. Por ejemplo, fácil de poblaciones T helper 17, que todas son proinflamatorias, T helper 22, que son proinflamatorias y que liberan sustancias proinflamatorias. Entonces, nosotros podemos pasar en un estado de salud hasta un límite, pero cuando pasamos ese límite aparece la enfermedad autoinmune. Yo les puedo decir que yo en mi vida he visto esto, que la gente circula a través de una línea límite donde se da umbral para los síntomas clínicos, porque pasan de autoagresivos, pasan a autoagresivos y pueden pasar a autorreactivos en algunos momentos. O sea, hay un margen de respuesta para el umbral clínico. Y lo que nosotros queremos es bajar la respuesta autoagresiva y aumentar las células Treg. ¿Para qué? Para que pueda controlar la autoagresividad a través de la liberación de TGF-beta e interleuquina 10. Entonces, esto aclara un poco el concepto de autorreactividad y autoagresividad. Nuevamente vuelvo a decir, una célula que es autorreactiva y no es autoagresiva no va a desencadenar autoinmunidad. Otros factores que favorecen la autoinmunidad: la sobreproducción y desregulación de las citoquinas. Eso es claro, clarísimo. Ejemplo, yo creo que en clase conté una señora que se puso una vacuna para irse a Europa, ¿sí? El médico americano dijo, es bueno que se ponga una vacuna para viruela. ¿Por qué? No lo sé. Le pusieron la vacuna para viruela, se fue a Europa y 4 meses después la señora hizo un síndrome fue lupus, vasculitis, artrosis, todo junto. Síndrome de Sharp, ¿correcto? El síndrome de Sharp o síndrome puente, que une a varias autoinmunidades. Une a vasculitis,
vasculitis autoinmune, síndrome, el lupus, que también tiene vasculitis, y además una AR. A algunos de estos se les llama, por ejemplo, rupus, que es AR con lupus. Este era un rupus. Lo mejor es llamarle síndrome de Puente o síndrome de Sham. Alteraciones de la apoptosis, o sea que fallan los genes que permiten la muerte de las células autorreactivas o autoagresivas. Efecto ayudante de los microorganismos. Nuevamente, la gente tiene infecciones larvadas. Ustedes van a visitar hospitales. Van al hospital, un tipo que está con un germen atípico, le tose en la cara, ya se contagiaron de atípico. Casi seguro. Hacen una faringitis, un poco de bronquitis, toman un poco de un antibiótico, el que sea, que no sea un macrólido o que no sea dicloxacilina, que es el electivo, y entonces se quedan con su atípico. Los más reactivos, o sea, los asmáticos, pueden hacer agravamiento de su cuadro que los lleva a un panel de investigación atípicos. Pero si no son asmáticos, no van a hacer un gran compromiso y tienen su atípico ahí larvado. De eso he visto varios, y con síntomas mínimos. En Perú es una epidemia que los médicos no han estudiado aún. Sobre todo, y el vehículo son los médicos. Yo le he diagnosticado al director de posgrado de San Marcos germen atípico, solo escuchándolo toser. A un paciente que estaba con angioedema también, y a la residente que lo visitaba también. Una señora que su hijo asmático se enfermaba cada rato y que le daban macrólidos todos los días. La mamá es la que tenía el título altísimo, estaba con una infección activa y había hecho una escoriación en la garganta. ¿Quién la vio? La vio uno de los mejores otorrinos, pero nunca pensó que esa pequeña lesión pueda haber sido por atípicos. Y la señora estaba con una infección atípica crónica. ¿Sí? Entonces, hay que estar encima de esto. Defectos persistentes de los órganos de Diana. Bueno, cuando un órgano de Diana falla, probablemente también puede ser. La estimulación directa de las células autorreactivas por antígenos extraños. Hay antígenos que son sumamente poderosos. Yo ahora lidio con una niña que, por ejemplo, tiene una dermatitis atópica y cada vez que se coge una infección, pues todo el trabajo se va al diablo. Y cuando le dan antibióticos se pone peor. Lo que me prueba que los antibióticos no son nada buenos es la alergia. O sea que hay que ser bien claro cuando se usa antibióticos. Esto lo único que nos dice es que hay antígenos que son extremadamente potentes. Extremadamente potentes. Y que pueden desencadenar respuestas pero muy difíciles de manejar a veces. Por eso es muy importante que la gente esté sana en la medida de lo posible. ¿No? Entendiendo que desde el momento en que tenemos una infección crónica como el virus de la varicela zoster, al menos todos tenemos que mantener una inmunidad para mantener a raya esa infección. Normalmente la infección está a raya, hacen un cáncer, varicela zoster, un zóster tremendo. Paciente con linfoma, paciente con leucemia, hacen zósteres gigantes. Normalmente está sano hasta que le da SIDA y hacen unos zóster tremendos. He visto unos tremendos zósters con SIDA. Generalmente tumores sólidos también. ¿Correcto? Entonces, ustedes están con una infección, todos, en la varicela, la mayoría. Y esa infección es una infección que va a estar crónica en su cuerpo. Lo que quiere decir que el sistema inmune va a tener que mantener a raya esa infección. Si a eso le suman un herpes de tipo 1 y un herpes de tipo 2, dependiendo cuán promiscuo sea, teniendo en cuenta que el 1 es por el beso y el 2 es por contacto sexual, y ahora eso también se ha cambiado. Yo he visto pacientes con
herpes de tipo 2 labial. ¿Sí? Pues hemos evolucionado en nuestras costumbres sexuales, junto con eso hemos evolucionado en la forma como nos infectamos. Entonces ya cualquiera puede tener un herpes de tipo 2 y encima ser virgen. O sea, autoinmunidad fisiológica. La misión principal entonces del sistema inmune es diferenciar lo propio de lo extraño. Y lo extraño debe ser destruido. El autorreconocimiento es lo habitual. O sea, sí nos podemos autorreconocer. ¿Qué es la autoinmunidad fisiológica? El reconocimiento de nuestros idiotipos y producción de autoanticuerpos con efecto regulatorio. La red idiotipo-antidiotipo. Por si acaso, estoy mencionando cosas que ya dije en la clase de anticuerpos. Remoción de células envejecidas por autoanticuerpos en epitopes revelados. Envejecimiento de los eritrocitos. Para envejecimiento del glóbulo rojo cliva una glicoproteína en superficie exponiendo un nuevo epitope, la banda 3, que es reconocida por la IgG natural. Y la célula va a una depuración. Glicación y envejecimiento proteico. No olviden que la exposición a la glucosa ataca proteínas y la cadena de glicosilación o de glicación en una proteína determina su tiempo de vida. O sea que si exponemos mucho a la glucosa, a las proteínas, el tiempo de vida de estas se acorta. Un ejemplo típico es la catarata en el diabético. La catarata en el diabético ese es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque un diabético tiene de 3 a 4 veces más catarata que cualquiera. ¿Y por qué? Porque las proteínas del cristalino son las proteínas de más larga vida que tenemos en el cuerpo. Nacemos con las proteínas del cristalino y morimos con las mismas proteínas. Así que si las exponemos a una alta glicosilación, a los 58 años ya estamos empezando a tener opacificación de la catarata, del cristalino. Y eso se explica por glicoinmunología. A ver, señores, si quieren conversar, afuera. Fenómeno autoinmune. Evidencia de autoinmunidad, autoanticuerpos, células T y D autorreactivas, que se mueven hacia la autoagresividad. No evidencia de daño, ayuda a responder contra antígenos virales, ayuda a regular la respuesta inmunológica. Todos esos son fenómenos que tienen que ver con autoinmunidad. Un fenómeno que prueba que tenemos autoinmunidad natural es la red idiotipo-antidiotipo. La descubrió el profesor Yerne, ganó un premio Nobel justamente por esto. Si nosotros tenemos un antígeno, el cual es neutralizado por un anticuerpo, cuando el anticuerpo cuando termine de neutralizar al antígeno, este anticuerpo se convertirá en antígeno y un segundo antígeno lo neutralizará. Cuando este antígeno haya neutralizado todo este antígeno, este anticuerpo se convertirá en antígeno y un segundo antígeno lo neutralizará. Se llama la red. ¿Y qué va sucediendo en esta cascada? Que cada vez el título del anticuerpo va siendo menor. Es una forma de regular la inmunidad. No podemos negar que esto es autorreactividad, porque esto está contra nuestras propias proteínas y esto también. Otra cosa más, ya no necesitamos vacunar con antígenos. ¿Saben por qué? Porque este antígeno que despertó esta respuesta, la región del epitope que produjo la respuesta, es idéntico a este segundo antígeno. ¿Qué pasa si vacunamos con este anticuerpo? ¿Logramos protección contra esto? ¿Sí o no? Sí. Y eso nos demuestra que podemos nosotros, a través de esta red, obtener algunos anticuerpos que tengan estructura de antígenos. Esto simplemente es un ejemplo que ya lo presenté en la parte de anticuerpos, porque esto de acá es un mecanismo de regulación natural de la inmunidad y que lo único que nos muestra es que el cuerpo responde al propio cuerpo sin lesionarlo. ¿Alguno de ustedes tiene
bueno, los que tienen enfermedad de Human no, pero los que están sanos, ¿tienen algún problema? Ninguno. Y esto está pasando todo el tiempo en su cuerpo. Lo que quiere decir que la respuesta autorreactiva no es el origen de la autoinmunidad. Hay algo más. Bueno, y estos anticuerpos pueden ser bastante más complicados. O sea, puede ser un anticuerpo que se une a un anticuerpo que se une a un antígeno 1, cuya estructura, el epitope, puede ser neutralizado y un segundo anticuerpo puede unirse a una región del anticuerpo sin unirse al antígeno, ¿correcto? Finalmente podemos tener anticuerpos dirigidos contra los propios anticuerpos que neutralizan antígenos o anticuerpos que neutralizan regiones del antígeno que no son vitales para destruir al antígeno. Y a estos se llaman epicuerpos. Ya no son anticuerpos, sino son epicuerpos, porque pueden neutralizar regiones no importantes como epitopes para neutralizar. Así podemos tener un homo anticuerpo que reconoce dos antígenos, que son en su región epitópica principal idénticos, pero en toda su región completa pueden ser totalmente distintos. Y eso es lo que el único que nos demuestra a través, esto es sacado del libro de Yerne, tengo el libro, de cómo es que esto es tan complejo. Y esto es reconocimiento fisiológico, autorreconocimiento. Ya se sabe que la producción natural de autoanticuerpos tiene que ver con la homeostasis y con la enfermedad. Nosotros tenemos claro que, por ejemplo, producimos anticuerpos contra el colesterol. Este es un tema que nadie le gusta hablar y nadie ha profundizado. ¿Por qué? Porque parece que hay grandes intereses, ¿no? El colesterol es un tema muy delicado desde el punto de vista comercial. No se olviden que bajar el colesterol le produjo al laboratorio Pfizer más o menos unos entre 13 y 16 billones de dólares de utilidad. Hoy ya no está tan claro eso, ¿correcto? Y lo que es más grave es que pareciera que hay un mecanismo inmunológico metido en la regulación del colesterol. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo produce anticuerpos contra colesterol y Pfizer acaba hace poco, menos de 3 años, de comprar una compañía en Suiza que ha producido una vacuna. Se la inyectan y un año con el colesterol bajo. Bacán, una vacuna. O sea, ¿qué quiere decir que el colesterol podemos bajarlo de esa manera? ¿Y por qué no nos lo dijeron antes? ¿Por qué no nos lo dijeron antes? Porque yo creo que no tiene ninguna utilidad bajar el colesterol. Bueno, y se ha medido pues en individuos y hay gente con diferentes grados de títulos de colesterol en el suelo. Además, hay otra cosa más. El cuerpo produce anticuerpos contra un epitope denominado alfa-galactosil. Ustedes se preguntan, ¿qué cosa es el alfa-galactosil? Les voy a decir, cuando los mamíferos empezaron a evolucionar, en un momento dado, en los monos que no tienen cola, cuidado, los que tienen cola sí, los que no tienen cola, como nosotros, no, perdimos una enzima que permitía que nuestras células expresaran un epitope denominado alfa-galactosil. O sea, nosotros no tenemos ese epitope en nuestras células. Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, a mí no me pueden trasplantar un hígado de chancho. Porque el chancho sí expresa alfa-galactosil. Pero hay una cosa curiosa. 3% de nuestra inmunoglobulina está dirigida por un 3 epitope en forma natural. Ahora, no expresamos el epitope, pero tenemos bastantes anticuerpos contra el epitope. ¿Saben por qué? Porque nuestras bacterias en el intestino expresan alfa-galactosil y de alguna manera nosotros las regulamos produciendo anticuerpos. Entonces, los monos del viejo mundo, ¿sí?, y otros mamíferos sin su expresión en células nucleadas. El alfa-galactosil es un anticuerpo que impide la xenotrasplantación y que además se expresa en el cáncer.
La primera tesis que se ha hecho en el Perú y la única, la dirigí yo, sobre glicoinmunología. Medimos el epitope alfa-galactosil en mujeres con cáncer de mama. Súper interesante, porque encontramos que había una correlación del incremento de anticuerpos alfa-galactosil. Si ustedes ven, las células tumorales presentan alteraciones en sus carbohidratos, ¿sí? Y los anticuerpos alfa-galactosil tener que ver en el cáncer. Esos son 3 ejemplos. Entonces, la regulación de la red biotipo-antidotipo, la presencia de autoanticuerpos contra colesterol y contra escualeno, y la presencia de anticuerpos alfa-galactosil nos dicen que el cuerpo sí está respondiendo contra epitopes en forma natural. Es muy probable que ustedes todos tengan anticuerpos anti-alfa-galactosil. ¿Cómo lo puedo probar? Trasplantando, si se queman, le pongo piel de cerdo y la cantidad de anticuerpos alfa-galactosil que circulen será directamente proporcional al número de días que soporten el injerto. ¿Por qué? Porque la piel de cerdo tiene alfa-galactosil, y si ustedes tienen gran cantidad de anticuerpos, la esfacelación del implante será muy rápido. Ahí tienen algunos ejemplos. Vamos a hablar entonces de autorregulación y el concepto de autorregulación. Esto lo pueden leer. Vamos a ir de frente al gráfico. Tolerancia central, tolerancia periférica. Vámonos al gráfico. Tolerancia central. En la tolerancia central, lo que va a suceder es que una célula puede presentar un antígeno a un linfocito y este puede pasar por varias cosas. No sobrevive, se muere o madura. Para que eso pase, ¿sí?, va a haber varias cosas. En la tolerancia central se pueden eliminar algunas células. No todas, pero sí las más importantes. Y se van a quedar algunas que pueden manejar y pueden expresar a su vez y reconocer algunos antígenos. Que eso nos permite saber que nos podemos mirar al espejo y somos nosotros, nuestro autorreconocimiento. Pero existe fuera del timo, periféricamente, algunas cosas que pueden pasar. Una respuesta normal, un antígeno a una célula, una célula presentadora antigénica a un linfocito puede presentar a través del complejo B7-CD28 un antígeno por coestimulación y producirse proliferación de células activas. ¿Qué pasa? ¿Puede haber reconocimiento del antígeno sin coestimulación? No puede haber. Y esto se va a la anergia. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando la interacción es a través de CTLA4-B7? Este linfocito no puede responder al antígeno presentado. Esto hoy es el centro es el centro del Nobel de este año. Es el centro del quehacer. ¿Por qué? Porque los anticuerpos anti-CTLA4 hoy, reconocido como un checkpoint, permiten que los tumores no se salgan con la suya. Los tumores usan inducción a través de este receptor para hacer que se produzca por parte de la inmunidad ausencia de respuesta funcional frente al tumor. ¿Y qué hacemos nosotros? Ponemos un anticuerpo anti-CTLA4 y bloqueamos eso para lograr una respuesta contra el tumor. Y luego tenemos la muerte celular, un antígeno presentado en medio de la respuesta Fas y Fas ligante que termina en apoptosis. O una célula que presenta un antígeno y otra célula T reguladora, que elimina el factor de crecimiento TGF-beta o interleuquina 10 y suprime la proliferación y la activación por medio de citoquinas supresoras. Todos estos mecanismos son mecanismos de tolerancia periférica. ¿Correcto? Espero que los aprendan, porque hemos corrido el examen una semana. No, esto no lo vamos a incluir en el examen, eso ya lo habíamos conversado. Pero yo veo que va a ser un campo de batalla fatal.
Ayer estaba viendo en Netflix Nightfall. Y la guerra al final es tremenda. Quedan poquititos de los cruzados. Así que es muy probable que el próximo examen suceda eso. ¿Sí? Así que van a quedar muy poquitos. Bueno, y esto es más o menos lo mismo. Primera señal, segunda señal, que permite la activación de la célula. O primera señal en ausencia de la segunda señal y la célula se vuelve anérgica o tolerante. Todo esto es para reforzar lo mismo. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y esto es lo mismo, célula T reguladora. Y esto es lo mismo, tolerancia periférica. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes más comunes? Existen enfermedades órgano específicas, esclerosis múltiple, sistema nervioso, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, otra enfermedad de la tiroides, enfermedad de Crohn, diabetes de tipo 1, hepatitis autoinmune, pénfigo, miastenia gravis. Y tenemos no específica, LES, vasculitis, granulomatosis de Wenneger, dermatomiositis, esclerodermia. Enfermedad, bueno, acá también está lo que llamamos síndrome de Sharp o enfermedad mixta del tejido conectivo. Ya vamos entrando a las patologías, ¿sí? Lean un poquito y aquí están las no específicas y las órgano específicas. Hay tres fases para el desarrollo de la enfermedad autoinmune. La fase 1, falla de la regulación de las células autorreactivas. Todos tenemos células autorreactivas, ¿quedó claro? Pero cuando hay una falla de la regulación de las células autorreactivas, estas se pueden salir de cuadro. Fase 2, expansión de la síntesis de autoanticuerpos. En lugar de producirse los anticuerpos que se necesitan, se producen mucho más anticuerpos. Y entonces, consecuencia de eso, puede haber cualquier reacción. Fase 3, daño a órganos y manifestaciones clínicas. Vamos a ver, en la fase 1, en la falla de regulación de células autorreactivas, hay factores genéticos, factores ambientales y factores hormonales. Los polucionantes ambientales están relacionados al desarrollo de autoinmunidad. Sabemos, por ejemplo, que el mercurio induce autoinmunidad. Sabemos que algunos metales pesados son capaces de inducir autoinmunidad en modelos animales. Entonces, la polución en la que vivimos es un problema serio. ¿Sí? Factores hormonales. No nos podemos despegar de los factores hormonales porque cuando vemos la autoinmunidad, ¿qué es lo que vemos? ¿En quién es más frecuente las enfermedades autoinmunes? En el grupo de las mujeres. O sea, sí hay un componente importante hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que la testosterona protege al hombre de la autoinmunidad. Eso es obvio. Y que el estrógeno y la progesterona son factores que aumentan las probabilidades de desarrollar autoinmunidad. Por ejemplo, cuando hablamos de anticuerpos, ustedes saben que el anticuerpo IgG tiene dos brazos, pero lo que no saben es que existen lo que se llaman los anticuerpos asimétricos. Vale decir que un brazo tiene una avidez de 1 y el otro brazo tiene una avidez de 1000. ¿Se habían puesto a pensar de eso? Que los anticuerpos pueden ser estructuralmente idénticos, pero su afinidad puede ser una afinidad de 1 y otro de 1000. Esos anticuerpos asimétricos son inducidos por la progesterona en el embarazo, por ejemplo. Y ahí tienen ustedes un ejemplo de por qué la progesterona puede tener un rol en la autoinmunidad. Segundo, la progesterona desciende las células TH2
desciende a las células TH1 y aumenta dramáticamente la respuesta TH2. O sea, disminuye el control sobre las poblaciones celulares y puede aumentar la síntesis de anticuerpos. Ahí tienen otro. Algo para su libro. Cuando un paciente hace edema angioneurótico, un tratamiento es darle hormonas masculinas, porque las hormonas masculinas aumentan la producción del complemento y en general de todas las proteínas del complemento a nivel hepático, incluido el factor inhibidor C1q. Eso no sucede en la mujer, porque los niveles de testosterona en la mujer no son tan altos como en el hombre. O sea, el hombre tiene protección, ¿sí? Viene protegido. Bueno, una de las cosas que va a suceder es la supresión de linfocitos T y B, lo que llamamos la selección negativa de células autorreactivas. Se debe inducir apoptosis fuerte a antígenos propios. Y los mecanismos son, ya sabemos, moléculas de clase 1 y de clase 2 de este tipo, que van a producir apoptosis en células CD8 y en células CD4 que reconocen antígenos propios. Esto se llama la selección autorreactiva negativa. Además, también las células regulatorias cumplen un rol en esta supresión. ¿Por qué? Porque pueden regular las células T y las células B periféricas. No olvidar que así como hay células T-reg, hay células B-reg, o llamadas BREG, que también pueden disminuir la respuesta de las células B en general. Sabemos que los factores genéticos son muy importantes. En los disigóticos de 2 a 5%, en los monocigóticos, en gemelos, la concordancia es de 24 a 56%. Vale decir que en gemelos idénticos el riesgo sube de 8 a 29 veces. ¿Ah? ¿Cómo la ven? O sea, sí hay factores hereditarios. Estos son muy importantes, estudios en gemelos. Asociación con genes, por ejemplo, el B27, espondilitis anquilosante, C1q, C4 y C2. Esto tiene gran importancia en el control de autoinmunidad. A veces ustedes ven un paciente con lupus y la primera pregunta que yo me hago cuando veo un paciente con lupus ¿es adquirido o es genético? Porque el eritrocito tiene receptores para complemento. El receptor CD35 o CR1. ¿Qué pasa cuando perdemos el CD35? El eritrocito, yo lo dije, es una célula que recoge los complejos inmunes, pero si pierde el receptor, el eritrocito, y no recoge los complejos inmunes, todos estos se quedan circulando y van a producir autoinmunidad. Los que tienen null receptores en los eritrocitos hacen lupus light o lupus. Pregunta, ¿a los pacientes con lupus los reumatólogos le estudian receptores de complemento en el eritrocito? Que yo sepa, no. Por lo tanto, no pueden saber si son enfermedades genéticas. Hay un vacío. También están involucrados genéticamente los receptores para inmunoglobulina G, el STAT4, el interferón gamma, la IL-10, el toll-like receptor 3, 7 y 9, que generalmente son intracelulares y tienen que ver con presentación de virus. Interesante. Factores ambientales, radiación solar, luz ultravioleta. Hoy sabemos que la luz ultravioleta está relacionada a la aparición de autoinmunidad. ¿Y cómo no va a estar relacionada? Si yo agarro y pongo un antígeno en piel irradiada y el antígeno no responde, en gente sensible. Si puedo suprimir la respuesta inmunitaria, ¿correcto? Y puedo alterar la respuesta, ¿qué cosas no podría hacer? Cuando una persona se va, ¿ustedes van a la playa? Sí. ¿No van a la playa? Sí van a la playa. Les gusta estar bronceados.
se tiran 2 o 3 horas a la playa, pero yo les invitaría a que se junten con un profesor genetista y que les tome una muestra de sangre y les haga un cariotipo. Y luego se echen 3 horas a la playa y les tomen una muestra de sangre. Y le hagan una técnica que se llama el estudio en arlequín. ¿Sabe qué van a ver? Que después de 3 horas en el sol, sus linfocitos circulantes han sido fraccionados en pedacitos. Solo se puede ver con la técnica de Sister Chromatic Exchange. Pregunta, ¿y quién repara eso? Eso tenemos enzimas para reparar. Pero si tienen genes de predisposición y están dale y dale y dale en el sol, van a lograr alterar la inmunidad. Yo he estado 5 veces en Inglaterra por congresos y en el 89 recuerdo haber estado parado frente a una caseta de revistas y el Sunday Telegraph tenía un suplemento donde se veían unas preciosas niñas echadas en la playa, pero con un bikini espectacular, pero con un bronce que parecía bronce. ¿Y saben lo que decía arriba? El fin de la era del bronce. El fin de la era del bronce. Y ahí adentro había una edición especial sobre el cáncer y los fenómenos inducidos por la radiación solar. Por eso. Infecciones virales. Hay virus que pueden, como el virus de Epstein-Barr, hay gente que trae la mala leche, contrae el virus de Epstein-Barr y el virus se queda activo crónicamente en el cuerpo. Eso es un factor ambiental, pero la infección crónica del virus de Epstein-Barr es por factores genéticos. No cualquiera hace una infección crónica de Epstein-Barr. Yo he tenido Epstein-Barr. El problema está que en algunos sujetos, 0.5 a 1% de sujetos que hacen Epstein-Barr terminan en leucemia o linfoma. Muy poquitos. Pero aquellos que hacen infección crónica pueden tener hiperactividad de las células B con expresión de CD40 o se pueden convertir en más del 90% de sus células seropositivas. Yo he visto pacientes desarrollar cáncer por infección crónica de Epstein-Barr. Y los que ven constantemente estos son los hematólogos. ¿Sí? Hay necesidad de una técnica que se llama la técnica de tetrámeros para investigar esto. Por suerte, mi esposa estuvo trabajando en tetrámeros y tuvimos la oportunidad de ver algunas cosas interesantes. Pero hay gente que hace infección crónica. Y hay algo más importante aún. El virus de Epstein-Barr es capaz de inmortalizar células B. ¿Saben lo que es inmortalizar una célula B? La célula no se muere, queda viva para siempre. Y cuando una célula queda viva para siempre y está produciendo para siempre niveles altos de anticuerpo, la posibilidad de autoinmunidad es alta. Ya vimos producir tasas altas de autoanticuerpos o de anticuerpos. Es un elemento importante. Bueno, las hormonas, ni qué decirlo, ya lo dijimos, ¿no? No vamos a repetir lo que ya dijimos. Miren acá, tasa de incidentes de fenómenos autoinmunes, células B, células T. El estrógeno estimula la autoinmunidad de células B. Y la caída de estrógenos reduce la autoinmunidad de células B. O sea, bienvenido menopausia. No hay estrógenos, no hay autoinmunidad, o baja la posibilidad. ¿Correcto? Y al contrario, ¿sí? Los estrógenos inhiben la autoinmunidad de células T. Perdón, los estrógenos inhiben la autoinmunidad de células T. Estimulan la B e inhiben la T. Pero cuando los estrógenos caen, se aumenta la posibilidad de desarrollar autoinmunidad de tipo T, artritis reumatoidea, por ejemplo. Postmenopáusica o menopáusica. Entonces, la mujer está frita. Y eso lo vemos claramente aquí. Mujeres, hombres. Miren la tasa. Sjögren
mujeres: lupus, enfermedad tiroidea, esclerodermia, miastenia gravis, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple. Ya acá empiezan los hombres a tener importancia, ¿no? Esclerosis múltiple, sarcoidosis, colitis ulcerativa y finalmente diabetes. Pero las mujeres han dominado el panorama largamente. Y la pregunta es siempre, ¿por qué? Difícil, pero yo hace años leí una cosa que está acá, la vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos de hormonas, las mujeres son mucho más propensas a desarrollar enfermedad autoinmune. El aumento de las hormonas asociadas con el embarazo puede incluso causar aborto del feto, y endometriosis y la preeclampsia son dos patologías que pueden ser de naturaleza autoinmune. Eso está clarísimo. Yo vi una niña que tenía problemas de inmunidad y que además tenía endometriosis. Cuando le mandé a hacer citometría de flujo, encontré que estas personas tienen caída de las células NK. Parece ser que células natural killer son necesarias para matar huevos fecundados extra uterinos. O sea, a veces el huevo es fecundado, ¿correcto? Y en lugar de anidarse en el útero, se pueden anidar en otro lugar, ¿correcto? O salir por la trompa y anidar fuera, ectópico. Y eso debe ser destruido por el sistema de células NK. Falla NK, falla la destrucción, hay a cada rato enfermedades de tipo. Igual que el anidamiento de células del endometrio fuera del tejido. Por si acaso, cuando hablamos de endometriosis, algunos dicen, sí, en la cavidad abdominal, pero tejido de endometrio se ha encontrado en pulmón, en las regiones más inusitadas. O sea que trozos de endometrio pueden salir disparados del útero y anidar donde le dé la gana. ¿Y qué pasa con las células NK? Deben destruir eso. ¿Qué pasa cuando hay falla de esto? No lo destruyen. Y si no lo destruyen, se vuelve una enfermedad activa. Bueno, esto es lo mismo. Ya. La mujer, en algún momento dije que es una quimera, ¿correcto? En el hombre, todas las células tienen la misma carga expresiva. En la mujer no. En la mujer, un cromosoma X es paterno y el otro es materno. En una célula, el cromosoma materno está inactivo. En otra, el cromosoma paterno está inactivo. Vale decir que depende de la célula que ustedes miren, la expresión de la carga genética en la mujer es diferente. Es como que la mujer estuviera formada de dos estirpes celulares y el hombre de uno. Eso, que se maneja a través de la hipótesis de Lyon o Lyon, tiene que ver con estos patrones de ionización en el cromosoma X, tiene que ver en las diferencias de las células y cómo estas células son depuradas a través de la corteza. Lo que parecería ser es que las células autorreactivas, sean de padre o de madre, pueden a través de esto permanecer más tiempo que el de los varones, porque ellos no tienen esta diferencia genética. Fase 3. Expansión de las, parte 2, expansión de la síntesis de autoanticuerpos. Falla de la depuración, falla de la apoptosis o falla del retiro de complejos inmunes circulantes. ¿Correcto? Activación de toll-like receptors con ADN o RNA viral. O sea, los toll-like receptors intracelulares. Y presentación de autoantígenos y síntesis de autoanticuerpos. Eso sería la fase 3. O sea, acá tiene que ver la apoptosis. Salida de citocromo C, degradación del citoesqueleto e inversión de la fosfodietilserina que se encuentra en la membrana para que se produzca esto que se llama apoptosis. Fagocitosis de cuerpos apoptóticos y lo que llaman sustancias de depuración. Todo eso está involucrado en la autoinmunidad. A veces lo que pasa es que en la apoptosis
el medio ambiente influye para que aumente la apoptosis y la genética influye para que disminuya la depuración, ya sea de células o anticuerpos. ¿Quiénes están acá? Luz, virus y químicos, que pueden aumentar la apoptosis. ¿Quiénes están acá? Disminución de los receptores para inmunoglobulina G, la presencia de anticuerpos IgG, alfa, disminución del C1Q o de C2 o de C4, ¿sí? Inflamación y presentación de autoantígenos. Acá hay necrosis y liberación de autoantígenos por la apoptosis. En la fase 3 de los fenómenos de autoinmunidad, y en la autoinmunidad hay daño a órganos y las manifestaciones clínicas. Hay inflamación sistémica constitucional, hay inflamación local con daño permanente del órgano y finalmente el curso de la enfermedad es exacerbaciones, remisión, exacerbaciones, remisión. Y la remisión a veces está sostenida por la intervención que hace el médico. Bueno, autoinmunidad versus enfermedad autoinmune. Autoinmunidad tenemos funcional todos, pero enfermedad autoinmune solo algunos. Entonces, el daño de la autoinmunidad puede ir desde local hasta sistémico. Pueden ser enfermedades órgano específicas o órgano no específicas. La artritis reumatoidea es una enfermedad donde en la articulación se produce un tejido anómalo que se llama el panus. Y parece que todas estas células, tanto células T como macrófagos, reconocen a un antígeno desconocido. Se piensa que es el colágeno de tipo 2. Hay activación de linfocitos TH1, de células T citotóxicas, de macrófagos, hay liberación de citoquinas proinflamatorias, hay activación de condrocitos y de osteoclastos. Hay pérdida de hueso y erosión con pérdida de cartílago y formación de panus, pérdida de cartílago articular, pérdida de erosión ósea, inflamación de la membrana sinovial. Bueno, esto es un poco la parte clínica y esos son los criterios de diagnóstico del lupus. Eritema malar, lupus discoide, aparece, esto es lupus localizado, aparece, o lupus cutáneo, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis no erosiva, serositis, derrame pereural, derrame pericárdico, alteraciones renales, alteraciones neurológicas. Hay neuroles que pueden debutar con cuadros que parecen cuadros psiquiátricos, alteraciones hematológicas y finalmente alteraciones inmunológicas. Y también hay anticuerpos contra el núcleo. Hay sensibilidad y especificidad para cada uno de los síntomas. Crisis convulsiva, psicosis, mielitis, glomerulonefritis, derrame pleural, pneumonitis, derrame pericárdico, infarto, arritmias, leucopenia, leucocitopenia, trombocitopenia. Yo tuve un caso de una niña que empezó con lupus a los 20 años, hizo plaquetopenia. Las plaquetas se le bajaban, se le bajaban, se le bajaban, se le bajaban. Y en un feriado largo, estando yo de responsable, se le bajaron a 5.000. Y falleció. Falleció porque no podíamos conseguir plasma fresco. A pesar de que le hacíamos pruebas cruzadas, o sea, agarramos a uno de los... Oye, tú, ya, a ver, pruebas cruzadas, sí, ya podemos, le pasábamos centrifugado el plasma, pero igual no pudimos hacer nada. Hay enfermedades hereditarias, como la enfermedad relacionada a la falla del gen aire. El gen aire induce la expresión de autoantígenos que permite la eliminación de células T autorreactivas. ¿Qué pasa cuando falla el gen aire? La célula T autorreactiva
falla la expresión de estos autoantígenos y evidentemente en el momento de la eliminación de las células en lo que llamamos la tolerancia central se produce este daño. Cuando el gen AIRE es defectuoso, las células T autorreactivas escapan de la selección y desarrollan autoinmunidad. O sea, el gen AIRE que debería expresarse no permite que estas células se mueran y las células se escapan o se escabullen de la depuración o de la inducción de tolerancia central. Y producen dos enfermedades. Uno se llama el síndrome autoinmune poliendocrino de tipo 1 y la poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodermal. Van a poder leer un poco acá las características y ver lo que aparece en el paciente. ¿Qué es lo nuevo en autoinmunidad? Se van a sorprender porque lo nuevo es que hemos estado todos los inmunólogos pensando que todo tenía que ver con citoquinas y con factores estimulantes y con diferenciación y con células. Nadie había prestado atención a los microRNAs que están regulando todo. Toda la inmunidad está regulada por microRNAs. Y hoy sabemos que la autoinmunidad son fenómenos de disregulaciones a nivel de los microRNAs. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento que el ser humano tenía muy pocos genes estructurales y muchísimo material genómico que solamente producía microRNAs? Bueno, nosotros somos seres puramente regulatorios. Y ahora sabemos que cada uno de estos microRNAs cumplen un rol o en la presentación antigénica o en la manutención de la ignorancia celular o en la diferenciación para cada uno de los estirpes celulares. La cosa se complica. Y se complica por un lado, por otro lado se hace más simple. Porque hoy cuando tengamos un paciente con autoinmunidad y hagamos un ploteo de los microRNAs, podemos decir, tiene este microRNA, ya tiene, probablemente está caminando y en unos años llegará a la enfermedad autoinmune. Porque vamos a poder mirar lo más pequeño. Eso es lo nuevo. ¿Qué además hay? Hemos descubierto que la principal desregulación del sistema inmune es producida por la sal. Coman bastante sal para que sean enfermos autoinmunes. La digoxina y sus derivados suprimen a las células T helper 17. ¿Y saben por qué la digoxina puede suprimir a las células inflamatorias? Porque maneja una enzima que es inducida por la sal. La sal. Ya esto es un artículo, ¿sí? Este es un artículo del 2013. Hoy ya tengo así de artículos sobre la sal y la autoinmunidad. ¿La sal qué hace? Si hay un balance entre T helper, células T reguladoras y células T helper 17, cuando ustedes exacerban el consumo de sal, las células T reguladoras bajan en cantidad y las células T helper 17 suben en cantidad a nivel intestinal. Y eso luego repercute en todo el cuerpo. ¿Quieren estar sanos? No coman sal. Claro, eso no le pueden pedir a un peruano que le gusta comer como comen todos los peruanos, como comemos todos los peruanos. Exceso de sal. La dieta mediterránea en un europeo, 25 kilos de sal en su vida. La dieta del peruano, 55 kilos promedio. ¿Ustedes le echan sal a la carne? Sí. ¿Saben de qué se nutre la vaca y el toro? De sal. Chupan, lamen sal. ¿Todo eso dónde se va? A la carne. Así que aunque ustedes crean que la carne no tiene sal, si quieren saborearla en su verdadero y espléndido sabor, dejen de comer 6 meses sal y van a darse cuenta que la carne sí tiene sal. Ok, señores, se acabó. Bueno, acá hay un poquito más, pero ya ahí muere todo.